El lienzo en el que nos convertimos, de Kao Sibau. Capítulo 3. Quemaduras del sol y celos. Tarde, Kominato Kaigan. San Samanán Anantrakul no estaba hecha para relajarse. Se sentaba rígida bajo la sombra de una lujosa sombrilla, las piernas cruzadas en los tobillos como si estuviera a punto de negociar un acuerdo comercial en lugar de disfrutar de unas vacaciones. Sus pantalones de lino, transpirables y de un blanco nítido, estaban planchados al milímetro. Su blusa sin mangas estaba metida dentro de los pantalones. El cuello de su camisa, planchado con precisión militar, desafiaba el espíritu relajado de la playa. Y de manera imperdonable, llevaba zapatos de cuero cerrados sobre la arena. Incluso las gaviotas parecían juzgarla. Desde una hamaca, colgada entre dos árboles de coco, Son observaba con una sonrisa perezosa y tocaba unos acordes casuales. «Si te sientas aún más erguida», dijo, «la ONU va a llamarte para que medies en las negociaciones de paz». San no respondió. Ajustó sus gafas de sol y fingió mirar el mar. Pero en realidad estaba observando a Mon. Mon, que hoy parecía un rayo de sol envuelto en suave algodón amarillo. Su vestido veraniego atrapaba cada brisa como si tuviera coreografía. Se balanceaba alrededor de sus rodillas y se pegaba ligeramente a la curva suave de su espalda cuando se reía demasiado fuerte. Su cabello, normalmente atado en una coleta modesta para la oficina, ahora caía libremente sobre sus hombros, dorado por la sal y el viento. Mon había hecho amistad con la fauna local, de nuevo. Estaba cerca de la orilla y descalza, riendo, lanzando pedazos de galletas al aire. Una multitud de gaviotas agresivas la rodeaba, picoteando la arena y peleándose por las migas que flotaban por el aire. A Mon no le importaba lo más mínimo, solo reía más fuerte, echando la cabeza hacia atrás y lanzando otro puñado al aire, como si hubiera olvidado el concepto de moderación. Un grupo de chicos universitarios pasó cerca. Estaban sin camisa y quemados por el sol, los pechos inflados, con el tipo de arrogancia heredada que los chicos aprenden de las películas y su ego. Uno de ellos codió a su amigo y levantó la barbilla hacia Mon. «Está bonita, ¿eh?» La mandíbula de San se apretó tanto que un músculo en su cuello saltó. Son lo notó, por supuesto. Tocó un acorde disonante en su guitarra y dijo sin mirar: «Cuidado, hermana. Si sigues mirando tan intensamente, vas a fulminar el líbido de alguien». San no respondió. Sus dedos se movieron inquietos sobre el reposabrazos. Sus nudillos estaban pálidos. Sus ojos seguían cada movimiento de Mon como si fuera un animal salvaje y un tesoro sagrado al mismo tiempo. «Estoy bien», murmuró San. «¿No estás vibrando con la ira silenciosa de 1000 reuniones de junta?», dijo Son con una sonrisa. Pero entonces Mon se giró, sonriendo. Corrió descalza hacia la sombrilla. Sus mejillas estaban rosadas y radiantes, bañadas por el sol y sonrojadas por la risa. El aliento de San se detuvo como siempre lo hacía, y los chicos seguían mirándola. Mon se arrodilló al borde de la silla, sacudiendo las migas de galleta de sus manos. Se inclinó y besó la sien de San de manera casual, como si fuera lo más natural del mundo. «¿Estás bien?», preguntó con voz suave y juguetona. «Parece que estás planeando el asesinato de las aves». San giró lentamente la cara hacia Mon. «Lo estoy. A ellas y a todos los hombres que te miraron como si tuvieran alguna oportunidad». Mon parpadeó y luego soltó una risa. No solo una risa, sino una risa alegre, desnivida, que la hizo desplomarse contra el brazo de San. «Dios mío, ¿estás celosa?» «Soy posesiva», corrigió San con calma. «Hay una diferencia. Una es caos emocional, la otra es control estratégico». Mon mordió su labio
claramente disfrutando cada sílaba. ¿De verdad crees que tuvieron alguna oportunidad? No saben que me perteneces, dijo Sam tranquila y serena. Pero estaría feliz de enviarles un comunicado de prensa. Mon se rió tanto que estuvo a punto de caerse hacia atrás en la arena. ¿Escuchas lo que dices? Sí, sueno razonable. Tú suenas como alguien que nunca ha sido rechazada en su vida. Eso es inexacto, respondió Sam. Me rechazaste tú, repetidamente, durante meses. Mon sonrió. Y mira cómo terminó eso. La peor pesadilla de recursos humanos de mi carrera, dijo Sam con cariño. Mon se inclinó más cerca, sus manos acariciando el muslo de Sam como si fuera suyo para quedarse. ¿Recuerdas aquella fiesta del personal? Tú con ese traje de terciopelo azul, tiraste vino tinto en mi regazo. Y luego te sentaste ahí sonriendo mientras yo intentaba limpiarlo en pánico. Sam dio una pequeña y reacia risa. Recuerdo haber pensado, no tiene idea de lo peligroso que es. Recuerdo haber pensado que nunca había trabajado en un lugar donde el aseo oliera a Libú y se viera como el pecado. Se miraron por un momento, toda la burla convirtiéndose en algo más profundo, algo quieto, pesado e innegable. Mon susurró, no tienes que estar tan compuesta todo el tiempo, ¿sabes? No estoy compuesta cuando estoy contigo. Exactamente. Besó el costado de la boca de Sam, solo un roce suave y fugaz. Así que quítate los zapatos, Amanán. Estás en la playa. Sam la miró, luego lentamente alcanzó hacia abajo, desabrochó un zapato y lo dejó caer sobre la arena. Luego el otro. Son vitorió desde la hamaca. Tenemos una aparición de dedos. Mon gimió. ¡Un milagro! ¡Alerta a la isla! Sam murmuró algo sobre que todos eran insufribles, pero su sonrisa la delató. Se inclinó hacia adelante, tiró a Mon sobre sus piernas y enterró su rostro en la curva de su cuello. Eres mía. Eso no es una advertencia, es un hecho. Mon tembló. Bien, no quiero hacer nada más. Cuando el sol comenzó a descender detrás de los acantilados, la sombrilla brillaba con una luz dorada. Sam y Mon estaban acurrucadas, la tensión desapareciendo de los hombros de Sam. Los chicos se habían ido, las gaviotas se habían aburrido, pero la mirada de Sam seguía fija, en Mon, solo en Mon. Más tarde esa noche, de vuelta en la villa, Sam metió la mano en el bolsillo de su saco para colgarlo y encontró una sola galleta escondida dentro. Había una nota garabateada en ella con bolígrafo negro. Para las aves que dejaste vivir. Con amor, tu escándalo corporativo favorito. Sam la miró fijamente por un largo rato antes de sonreír, lenta, involuntaria, como si la sorprendiera. Aún usaba zapatos cerrados para ir a la playa al día siguiente, pero llevó la mano de Mon en la suya, donde quiera que fuera.